Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Lo que viene es muy bueno. Tenemos aquí en el estudio a Francisco Endara. Francisco Endara es un perseguido político ecuatoriano. ¿Y por qué lo persiguen el gobierno de Correa? ¿Por qué persiguió el gobierno de Correa a Francisco Endara? Porque aplaudió por aplaudir. Vamos a escuchar de parte de Francisco Endara qué fue lo que pasó. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Patricia. Un saludo a quienes nos miran a través de YouTube, sí, la página Factores de Poder. Bueno, todo esto se resume, digamos, de alguna manera en un tema de persecución en el cual yo expresaba mis criterios en contra de las políticas de Rafael Correa, desde incluso el año 2007, del momento en que él se lanzó como candidato. Yo era un crítico a todo este tema del socialismo del siglo XXI. Poca gente en el Ecuador creo que había leído en el año 2007 el proyecto del socialismo del siglo XXI. Que es un libro, un manual. Es un libro, es un manual hecho por un alemán que curiosamente no lo aplica en Alemania. Yo no sé por qué no lo aplican en Alemania. Porque no lo dejan. Exacto. Porque además después de Hitler en Alemania se erradicó todo el comunismo y se erradicó totalmente. todo. ¿Y qué es este socialismo del siglo XXI? No es más que un comunismo remarketeado, claro. Usando las técnicas del capitalismo, cambia los nombres, pero en esencia es el mismo comunismo. Curiosamente, este señor Hans Dietrich fue el que asesoró a Chávez en Venezuela, y en parte ese es el proyecto que se inicia en Venezuela con el apoyo de Cuba, se expande como un virus a Ecuador, a Bolivia. Pero tiene que ver mucho con la Unión Soviética también. También en parte hay un apoyo de la Unión Soviética, pero mayormente, como todos sabemos, viene el apoyo de Cuba, ¿no? Que es el que les da todo el aparato de gobierno, cómo organizarlo, la represión, cómo organizar, le envían sus asesores cubanos, que esto no es ningún misterio, no estoy diciendo nada nuevo. En Ecuador hemos visto cómo funciona, en Venezuela estamos viendo cómo funciona. Ahora, ha costado un poco más en Ecuador implantar esto, ¿no? Ha costado por algunas razones. Uno de los factores que ha ayudado mucho es que la gente mal o bien entiende que no quiere un comunismo. La gente lo que quiere es que le dejen trabajar. No importa cómo se llame eso, lo llamen capitalismo, comunismo, neoliberalismo. La gente lo que quiere es trabajar y que le dejen trabajar y que le dejen ganarse su pan diario y no necesariamente estar dependiendo del Estado. Lamentablemente este proyecto del socialismo del siglo XXI ha llegado a ser una mezcla. Correa y sus asesores lo hicieron con una mezcla también con un populismo. Entonces tú lo que tienes es aplicar el populismo para mantenerte en el poder, pero aplicar también las ideas comunistas en donde el Estado es que te dice qué tienes que pensar, qué tienes que estudiar, qué tienes que trabajar. Incluso el Estado te dice cuánto te deben pagar y todo eso. Básicamente el Estado es dueño de tu vida. Claro que sí. O sea, ahí está la bolsa clave y ahí es que te dicen esto es lo que vas a comer y punto. No tienes derecho a más nada. ¿Qué fue esto de que tú aplaudiste y entonces te condenaron a un montón de años de cárcel? A ver, esto viene, como yo decía, de un proceso de persecución. Yo estaba en algunos medios, escribí algunos artículos criticando el correísmo. Nunca he sido una persona que puedo decir grosera, nunca me he expresado en malos términos, pero como sabemos eso les molesta. Entonces, ¿qué pasó? En el Ecuador hubo el 30 de septiembre del 2010, hubo un alzamiento policial en el cual la policía y las Fuerzas Armadas hicieron un paro nacional y ellos, bueno, se levantaron, hubo cierre de aeropuertos. Correa fue a abrirse, una imagen que recorrió todo el mundo, creo, esto de abrirse la camisa, ¿no? Que Correa dijo, mátenme si quieren, el show. Ay, qué patético. Exacto, sí, fue algo bien patético. Pero aparte de esto se tomaron todas las comunicaciones de radio y de televisión, muy al estilo cubana, con una propaganda cansona desde las 11 de la mañana hasta las 7:30 más o menos de la noche. ¿Qué sucede? Yo estuve en las inmediaciones del canal del Estado, a eso de las 7 de la noche más o menos, y resulta que un grupo de gente entró rompiendo una puerta de ese canal, y eso se ve en los videos, es algo público. O sea, no me estoy inventando nada, ni como ellos suelen decir que uno se inventa, yo no tengo por qué inventarme, ni tengo miedo tampoco de decir cosas que no son. Hubo un grupo de gente que entró rompiendo esa puerta.
Lo curioso es que la gente que rompe la puerta hasta ahora no se identifica. El fiscal... No aparecen en ningún juicio ni en No nada. aparecen, curiosamente no aparecen. El fiscal Gustavo Benítez, quien es alguien que yo creo que algún momento tendrá que responder por su acción, él curiosamente no los ubica. Pero nos ubica algunas personas que hemos tenido esta acción política de crítica hacia el régimen. Y sí, yo no niego que estuve ahí, pero yo no he estado rompiendo ninguna puerta y eso se ve clarísimo en los videos. Al punto que yo he enfrentado el juicio, los 5 años que duró el juicio, yo no me oí. Yo estuve enfrentando todas las etapas del juicio porque realmente yo no había hecho nada. Entonces, en ese contexto, dado que no había pruebas, la sentencia es bastante clara, como usted la puede leer. Yo la leí, la tengo aquí, sí, señor. Los jueces, es clarísimo en la sentencia, como ellos dicen que yo no soy ni el autor, ni he hecho ningún desmán, pero que dado que en un determinado momento yo aplaudo en señal de aprobación de la protesta en contra de Correa, ¿no? Así es. Mi actitud se subsume bajo el artículo tal, que es sabotaje y terrorismo. Terrorismo por aplaudir. Eres un terrorista por aplaudir. No sé cómo mis manos a mí, por lo quedarán, menos en Venezuela, déjame decirte que me montaron el cuento que yo había explotado una bomba y que había matado a una persona con una bomba, pero a ti por aplaudir. Entonces estamos entre terroristas. Estamos hablando aquí entre terroristas, así es. Porque imagínate tú, a ti ni siquiera fue que te montaron un cuento de una bomba, un acto, no, sino aplaudiste. Así es, y eso está clarísimo en la sentencia. Hay gente que dice, sí, aquí mayormente... Está. Yo tengo la copia aquí, yo la leí y es exactamente como él lo dice. Ajá. Mayormente la gente dice, no, es que te inventas, que yo no tengo nada que inventarme. Si yo hubiera hecho algo, yo creo que hubiera dicho, ok, me equivoqué, perdónenme, discúlpenme, no debía haber hecho eso. Claro. Pero en ningún momento hago nada malo. ¿Cuántos años te... Ajá, dime. Incluso se reconoce que mi rol es el de apaciguador, porque sí, en los videos... Aquí lo dice la sentencia, lo dice. Francisco Endara Daza, su presencia no corresponde ni al autor ni al agitador, sino más bien al apaciguador, pero que participó y con su aplauso en un momento determinado hacía manifiesto y exteriorizaba su acuerdo general con la actuación del colectivo social. Exacto. Entonces ¿Cómo aplaudió? Así es. ¿A cuántos años te condenaron? En un inicio, la jueza Miriam Escobar, que es alguien que también tendrá que responder algún momento por su actuación, me condenó a 8 años de cárcel. Sin embargo, argumentó que como yo no tenía antecedentes, de hecho yo nunca he tenido un antecedente, todo lo contrario, mi actividad siempre ha sido limpia, dijo que como no tenía antecedentes, me rebajaba a 4 años de prisión. Sin embargo, se apeló esa sentencia y terminaron condenándome los jueces ya de la Corte Nacional a 1 año 8 meses por este tema. Pero no los pagaste, me imagino, ¿no? Obviamente, yo enfrenté el juicio, enfrenté todo el proceso, yo nunca les he tenido miedo. Sabes que yo pienso igual que tú, que uno no se puede poner en manos de esa gente ni darles el gusto de que lo tengan como prisionero. Cuenta tu historia, ¿qué fue lo que tú decidiste? No, básicamente yo enfrenté todos los 5 años que duró el proceso. Honestamente no pensé que los jueces iban a llegar a ese colmo de ridículo, porque es una sentencia, yo creo que es única en el mundo. Esta noticia incluso ha llegado a Francia, en una televisión de Francia se mostró lo insólito, lo absurdo de esta sentencia. Entonces, lo único que vemos es, número uno, cómo este modelo correísta o socialista del siglo XXI, como le quieran llamar, cooptó todos los poderes. Cómo usó la justicia de esa manera tan grotesca, tan absurda, llevándole al país a hacer una burla a nivel internacional. Mi sentencia incluso hoy en día es objeto de análisis en algunas universidades, incluso acá en Miami hay universidades que han revisado la sentencia. El Inter-American Institute for Democracy escribió un estudio justamente analizando la sentencia y lo absurdo y lo abusivo de la sentencia. Entonces, lo que estamos es ante un esquema, de alguna forma, yo diría hasta criminal, cómo ellos usan el sistema judicial por fines políticos. ¿Paredón de fusilamiento? Ese es el paredón de fusilamiento. Es que justamente a eso iba, porque yo este tema se podría incluso sumar para ir a La Haya, ¿sí? Claro. Porque se está persiguiendo de una forma bastante velada, pero que lo que se busca es a la persona tal vez alterarle psicológicamente o tal vez que en la cárcel
le suceda algo. Porque no hay que hacernos los tontos. ¿Para qué te quieren mandar a la cárcel? ¿Para qué te inventan un juicio? Para disfrazar todo de una aparente legalidad y decir, no, esta persona sí es un criminal. Tenemos que mandarla a la cárcel como venganza política. Por eso, ¿no? es un librito. Todo lo que tú estás diciendo, los venezolanos que están escuchando dicen, ay, pero aquí es la misma cosa que está pasando aquí. Totalmente. Bueno, está pasando, ya tú estuviste aquí mientras se hizo todo el programa, está pasando con un señor de 84 años. Justamente yo he seguido el tema venezolano y es una de las cosas que yo explicaba. A mí me invitaron un tiempo a dar clases en una universidad, en otros lados también he dado seminarios, y algo que se discute claramente es el tema de los venezolanos. Es un tema que yo lo sigo con mucho cariño, me solidarizo incluso con ustedes. Vi el tema de Óscar Pérez, que es una cosa terrible lo que viven ustedes, y claro, es preocupante. Es preocupante porque eso no queremos en ninguna parte de América Latina, ¿no? Claro, y llega a un país y eso se riega por toda la región, y eso vengo yo alertándolo hace tanto tiempo y ocurrió. Ocurrió. Gracias a Dios Estados Unidos creo que se está dando cuenta finalmente, y la comunidad internacional. Francisco, pero ahora aparentemente a Correa lo están repudiando en Ecuador. Vamos a ver algunas imágenes, no sé si producción las tiene, de los huevazos que llevó Correa. Después hizo un análisis él, prácticamente un show con eso de la conspiración internacional, etcétera, que había, y eso simplemente que la gente no lo quiere. La gente no lo quiere. O dime tú qué fue lo que pasó ahí. No, yo creo que mucha gente está harta de ver el abuso, la prepotencia, cómo se han robado los recursos del Estado. Justamente hoy, esta semana, hemos estado con el escándalo de los zares, digamos, de la comunicación en Ecuador, que son personas que manejaron todo el aparato de comunicación del Estado, y hoy al menos hay un informe que está circulando ya en el Ecuador, que ellos habrían recibido más de 160 millones de dólares por que todas sus empresas, curiosamente, eran sus empresas las únicas que hacían los spots para el Estado, ¿no? Y para la propaganda de Estado y todo. 160 millones de dólares. Imagínense esto. Un ecuatoriano promedio gana 360, 380 dólares, 360 dólares más o menos al mes como sueldo básico. Estos señores en 10 años han ganado 160 millones de dólares. Si usted hace los cálculos, y invito a las personas que hagan el cálculo, necesitaría un ecuatoriano promedio alrededor de 35,000 años para tener esa cantidad de dinero. Y eso solo hablando del tema de comunicación. ¿Y son empresas de publicidad o empresas son las empresas conocidas antes de Correa? No, justamente ese es el tema. Son empresas que, de no dar un centavo antes de Correa, pero estos señores ahora, bueno, empezó el gobierno de Correa y ellos empezaron curiosamente a florecer, ¿no? Y hay personas que están denunciando, hay videos que están circulando ya por internet, en los que estas personas denuncian que fueron obligadas a contratar con esas empresas para temas de spots publicitarios. Incluso se habla de sobreprecios, ¿no? Hoy de mañana... Obviamente hay debe haber sobreprecio y debe haber de todo. Claro, obviamente. Algo que yo creo y concuerdo con algo que pasó en el kirchnerismo en Argentina, que alguien decía que, creo que fue la Nata, no recuerdo, que decía que el kirchnerismo no dejó un solo delito sin cometer. Yo creo que lo mismo pasó en el Ecuador. El correísmo no ha dejado un solo delito sin cometer. ¿Incluyendo el narcotráfico? Está todo. Acordémonos una cosa y que se relaciona un poco con mi sentencia. La semana previa al 30 de septiembre, lo que más se hablaba era de los aportes de campaña a Rafael Correa del narcotráfico. Curiosamente, llega el 30 de septiembre, se hace este show del 30 de septiembre y se dejó de hablar del tema de los aportes de campaña del narcotráfico a Rafael Correa. 30 de septiembre fue básicamente una cortina de humo en la cual al menos se dejó de hablar del tema, ¿no? Está todo ahí. Y eso, háblame de este gobierno que se decía que no, que por supuesto que era el candidato de Correa, pero que supuestamente le dio la espalda. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, ahorita en el Ecuador lo que sucede es que aparentemente hay una lucha de poder. Correa, en el momento que llegó, a sus propios, las personas, a un grupo de los que le apoyaron, los hizo a un lado, ¿no? Y claro, hubo, como nosotros decimos, el reparto entre sus allegados, ¿no? Obviamente muchos se quedaron fuera de ese reparto y eso es lo que ahora está pasando en cambio. Ahora Lenín Moreno
está tratando de cooptar el poder. De hecho, la consulta popular que hay este domingo, en resumidas cuentas, lo que se puede decir es que es una aprobación de la popularidad de quién es más popular, si Lenín Moreno o Correa, porque ese así es se el lo interpreta. objetivo de la consulta. O sea, haciendo una lectura Exacto. en resumen, ¿no? Porque claro, ellos van a decir, no, es que lo importante de la consulta es quitar la reelección indefinida, por ejemplo, que es correcto. O sea, Correa se abusó tanto del poder que sus asambleístas se encerraron un día en la asamblea, se rodearon de policías porque la gente protestó por eso le tiran huevos, por todo ese abuso de poder. Claro. Se rodearon de policías y aprobaron la reelección indefinida, el mismo modelo de Venezuela, de Cuba. Entonces Correa quería ya hacer una especie de... Lo que pasa es que en Venezuela no hay huevos que tirar. Pero hay las popotov, he oído, ¿no? Bueno, las popotov sí, pero huevos no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos abusivamente hicieron este tema de la reelección indefinida y nunca se le consultó al pueblo, cuando lo legítimo era consultar al pueblo. Entonces Lenin o sus asesores muy hábilmente recogen esa inquietud del pueblo y dicen, ok, la gente quiere esto, votemos por la reelección indefinida. Entonces yo estoy seguro, y se han hecho encuestas, la mayoría de encuestas hasta el día de ayer decían que el sí gana en todas las preguntas, con un 80% más o menos, gana en todas las preguntas, incluida esta pregunta de la reelección indefinida, que es una de las preguntas que políticamente es más importante, porque nadie quiere pues tener un presidente que no sea presidente, sino un monarca como quiere ser Correa, ¿no? Esos aires de monarca disfrazado de democracia, ¿no? Como sucede en Cuba. No, eso de la reelección indefinida es fatal para la democracia. Totalmente. La alternabilidad es clave para que haya un país democrático. Totalmente. Eso es clave. Entonces, eso recoge Lenín Moreno. Eso es lo que los ecuatorianos van a votar este domingo, los que van a votar sí a favor de que no haya reelección definida. Entonces, Lenín Moreno supo leer eso. Y claro, ahora lo que hay es una lucha entre dos bandos, entre el de Lenín Moreno, que quiere mantenerse, que aparentemente, por un lado, aparenta hacer las cosas bien, pero vaya, por otro lado, a veces da que pensar. Porque, por ejemplo, cuando todos sabemos que el vicepresidente Jorge Glass ahora está preso por el escándalo de Odebrecht. ¿Qué es lo que sucede? Lenin postuló una terna para vicepresidente con 3 mujeres que son totalmente correístas. Entonces, claro, llama la atención y la persona que hoy es vicepresidente del Ecuador, la señora Vicuña, es una señora que ha expresado su apoyo abiertamente al chavismo. Entonces, da un poco de suspicacia que está haciendo Lenin, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo al menos recomiendo, que luego de esta consulta popular del domingo, la gente tenga mucho ojo en lo que está haciendo Lenin, porque no queremos... Para eso es importante gente como tú sabes, ¿no? Gente que en los medios de comunicación hable, que explique, que en las redes sociales, porque déjame decirte que la ignorancia es el abono perfecto para este tipo de regímenes y para este tipo de dictaduras, porque la gente no entiende, la gente no sabe para dónde van y por eso va pasando el tiempo y llega un momento que se solidifican de tal manera que para sacarlos es imposible o muy difícil, porque no es imposible. Pero es importante gente como tú, así que eres un invitado permanente a este programa que se ve muchísimo en Ecuador, gracias a Dios. Gracias. Okay, ya sabes que la invitación está abierta. Gracias, Francisco, gracias por acompañarme al final de esta semana. Bueno, yo me despido hasta el lunes. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.